Bendiciones, mis amados, en esta mañana. Les habla su pastor y amigo Juan Carlos Muriel, Iglesia Comunidad Cristiana Nueva Creación, Barranquilla, ensanchando tu ministerio. Desde hace días, Dios me ha inquietado acerca de una palabra que se encuentra en la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 8 en adelante. Esta palabra habla del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, quienes se encontraban en el desierto, y ya todos conocemos la historia, y venían fatigados y venían cansados y murmuraban contra su líder, Moisés. Y en versículos anteriores, Moisés había dado al pueblo por medio de Dios agua a través de la roca. Pero el pueblo no estaba conforme con eso. Y ese malestar del pueblo de Dios se sentía alrededor de ellos. Y habían pueblos alrededor del pueblo de Israel, allí en la tierra de Canaán. Y uno de esos pueblos era los amalecitas. Y este pueblo de los amalecitas, Amalec, decidió atacar al pueblo de Dios. Decidió ir en guerra contra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y el pasaje dice que Amalec fue en guerra contra Israel. En esta mañana quiero decirte, Amalec representa el enemigo. Amalec representa todo lo que en tu vida o en mi vida está en contra de Dios. Porque Amalec atacó al pueblo de Dios. Y no tuvo guerra contra el pueblo de Dios, tuvo guerra contra Dios mismo. Porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, así como tú y yo somos hijos de Dios, somos apartados de Dios. Y entonces cuando Amalec, que en nuestras vidas representa todo aquello que está en contra de Dios, nos ataca, no nos está atacando a nosotros, sino que está atacando a Dios mismo. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué significa esto? Hermanos, que si usted y yo ya tenemos a Dios en nuestro corazón, a pesar de eso, aún vamos a recibir ataques del enemigo. Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es nuestro accionar? ¿Cuál es la forma en que nos desenvolvemos cuando tú y yo recibimos ataques del enemigo? Y eso fue lo que me inquietó la palabra en estos días. Y por eso hoy decido compartir este mensaje con ustedes, el cual le he dado por nombre: ¿cuál es el amalecita que está en ti? Si tú y yo recibimos a Dios en nuestro corazón como nuestro Dios y suficiente Salvador, dentro de los atributos de Dios no está el temor, no está la duda, no está el fracaso, no está la desolación, la angustia, el temor. Entonces, si decimos que somos hijos de Dios, ¿por qué el temor está en ti? ¿Por qué el temor está en mí? Durante mucho tiempo me cuestioné esta palabra. ¿Por qué tenemos temor? Porque tenemos temor porque como seres humanos, dentro de nuestra naturaleza, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, nuestra alma, nuestra voluntad y nuestras emociones, viene el temor a nuestras vidas. Viene la angustia, viene la desesperación. Como seres humanos tenemos esas actitudes o ese comportamiento en nuestra vida. No quiere decir que porque tengamos esas actitudes o comportamientos siempre va a ser así. Que tenemos que acostumbrarnos a vivir con el temor, con la angustia, con la desesperación, con la enfermedad. Porque si hemos creído en Dios y somos sus hijos, ¿quién de cada uno de nosotros que tiene sus hijos, en algún momento determinado, cuando tu hijo, tu hija o un familiar cercano está en peligro, tú sales a defenderlo? Cuando nosotros nos constituimos hijos de Dios,
La palabra dice, más a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, Él le dio potestad de ser sus hijos. Entonces Él, como un padre protector, un padre amoroso, pelea por nosotros. ¿Cómo estás peleando tú en esta mañana tus batallas, tus dudas, tus temores, tus angustias, tus enfermedades? ¿Estás viniendo delante de la presencia de Dios? ¿O, como algunas veces, como hizo el pueblo de Israel, murmuró, criticó, cuestionó? Déjame decirte que cuando nosotros como seres humanos hacemos eso, entonces ¿qué ocurre? Que Dios nos deja. El Espíritu Santo se contrita en nosotros y por un momento se aparta de nosotros. Cuando tú quieres ir a pelear tus luchas, tus pruebas, tus batallas, a tu manera, en tu forma, con tus medios, con tu conocimiento, en tus fuerzas y en tu tiempo, entonces Dios dice, dejémoslo que Él actúe. Pero cuando ya llega la desesperación a tu vida o a mi vida, porque las circunstancias, porque el problema, porque la situación ya se sale de nuestro control, entonces es cuando nosotros acudimos a Dios. Y Moisés le dice allí en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 en adelante, a Josué, que era su líder, que era uno de sus colaboradores, que era una persona que había estado con él durante mucho tiempo, y Moisés delega a Josué y le dice, escoge a tus mejores hombres, porque los amalecitas vienen en contra nuestra, para que pelees por nosotros. Josué era un varón de guerra, un varón temeroso de Dios, un varón sujeto a autoridad, y escogió a sus mejores soldados, a sus mejores hombres de guerra. Y era una guerra física, en la cual estos hombres debían portar las armas que en la época usaban, las espadas o las flechas, los cascos y la indumentaria que los hombres usaban para la guerra. Pero en este tiempo, Dios está diciendo, ¿cuáles son tus armas? La murmuración, la queja, el quebranto, la desolación, la angustia, el temor. Tus armas hoy son tus conocimientos. Tus armas hoy son los títulos que has adquirido, tus bienes, tu profesión. Déjame decirte que no te van a servir de nada. Aunque Josué fue un hombre de guerra, un estratega que conocía bien todos los procesos y los procedimientos cuando iban a la batalla, cómo debían formarse, cómo debían atacar, cómo debían defenderse, no fue suficiente. Déjame decirte que aún en tu vida como ministro, aún en tu vida como persona, como ser humano, muchas veces en tu hogar, en tu trabajo y en mi hogar, nos rodeamos de personas que son de nuestra entera confianza y depositamos en ellos un momento de confianza. Confiamos en que esa persona, con su conocimiento y su estrategia, va a poder defendernos de X situación. Y Moisés le dijo al pueblo que mientras ellos peleaban, él iba a subir al monte a orar. Pero déjame decirte que Moisés se cansaba. Y cuando Moisés bajaba los brazos, los amalecitas prevalecían. Pero cuando Moisés levantaba los brazos, el pueblo de Dios prevalecía. Y Moisés tuvo allí a dos personas a su lado que levantaban sus brazos cuando se cansaba. Es normal que en tu vida y en mi vida necesitemos colaboradores que en un momento determinado puedan levantar nuestros brazos. Tú y yo como líderes, como ministros del Evangelio, hay momentos en que también nos fatigamos y nos cansamos y nuestro cuerpo se debilita
y nuestras fuerzas se agotan y bajamos los brazos. Cuando bajamos los brazos, el enemigo toma poder de ti y de mí, en tus emociones, en tus sentimientos, en tu cuerpo, a través de opresión, depresión, llanto, enfermedades. Pero déjame decirte que hay una estrategia de intercesión, de guerra. Cuando tú confías en Dios y en las armas que Él te dio, y cuando tú confías en Dios como suficiente para ti, para tu vida, y depositas tus cargas en Él, la palabra me dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Quién es tu consejero? ¿A quién estás colocando tu oído en esta mañana? ¿A quién estás siguiendo? ¿Cuál es el modelo a seguir? Ahora en las congregaciones queremos involucrar las cosas del mundo para atraer. Déjame decirte que el mundo ha cambiado, pero la palabra de Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Si Dios te lo prometió, Él lo va a cumplir. El que perfeccionó la obra en ti, el que comenzó la obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, yo digo amén. Quien empezó la obra en mí, desde mi nacimiento, me ha ido perfeccionando durante toda mi vida. Y sé que este no es el final. Sé que este tiempo difícil va a pasar. La palabra de Dios me dice: por un breve momento aparté mi mirada de ti, pero hoy te recojo con misericordia. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que Dios se ha alejado de nosotros? Que la presencia de Dios no está en nosotros. Que el Espíritu Santo de pronto se ha contristado, se ha apagado. Porque el Espíritu Santo nunca se va de tu vida ni mi vida. Una vez nosotros le recibimos como Salvador a Dios nuestro Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y es a través de ese Espíritu Santo que mi espíritu humano se comunica con Dios en oración. Pero yo me canso, tú te cansas, te fatigas. Y entonces cuando eso ocurre, entonces, ¿qué tipifican los amalecitas? El amalecita era una tribu que habitaba en Canaán. Pero Dios le había prometido a Moisés y después le prometió a Josué: toda esa tierra que ves, yo te la daré. Y Dios lo prometió y Dios lo hizo y lo va a hacer contigo. ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Cuál es ese proyecto donde tú has querido estar, donde tú has querido llegar? En muchas ocasiones hemos escuchado palabra de Dios a través de ministros y de profetas donde te dicen: así te dice Dios. Porque esta es palabra de Dios para ti. Y tú como líder, como ministro, como persona, como hermano, como oyente, te aferras a esa promesa, a esa palabra que un día escuchaste en tu oído y la atesoras en tu corazón. Pero pasa el tiempo y esa palabra no se cumple en tu vida o en mi vida. Y entonces viene la desesperanza, viene el desasosiego, viene el temor, viene la angustia, el llanto. Y muchas veces queremos coger la maleta y salir corriendo y dejar todo, como Pedro lo hizo cuando quiso dejar todo y volver a las redes. ¿Cuántas veces tú y yo hemos negado a Cristo con nuestro comportamiento? ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido como Pedro? Pero Pedro negó a Cristo 3 veces. Y cuando estaban allí en la barca, pescando toda la noche, y no habían pescado nada, vieron una silueta en la orilla, que era Jesús, y les dijo: ¿qué han pescado?
Y le respondieron: nada, maestro, no hemos pescado nada, porque ellos reconocieron quién era quien estaba en la orilla, era Jesús. Y Jesús les dice: bueno, parafraseando la palabra, ustedes lo hicieron a su manera y no consiguieron nada. Ahora háganlo a mi manera. Echen las redes al lado contrario de la barca. Echen las redes al otro lado. Y la palabra en ese pasaje me enseña que cuando ellos tiraron las redes confiando y creyendo en la palabra, porque tú y yo tenemos que confiar y creer en la palabra de Dios. La palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén. Cuando es la palabra de Dios y no la palabra del hombre, esa palabra se convertirá en tu vida en el sí y en el amén. Y se cumplirá en el tiempo de Dios para tu vida. Porque hay tiempos y tiempo y la mitad de un tiempo. Y hay un tiempo que está para cumplirse en tu vida. Hay un tiempo que está para cumplirse en mi vida. Y la palabra me dice que las redes estaban a reventar por los peces. Déjame decirte, eran los mismos discípulos, eran los mismos pescadores, era la misma barca, era el mismo mar, era la misma red. ¿Por qué cuando lo hicieron en sus fuerzas no pudieron hacerlo? Pero cuando Dios envió la palabra, sucedió el milagro. Cuando Dios envía la palabra sobre tu vida, sobre mi vida, suceden cosas maravillosas. Cuando el centurión le dijo al maestro: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, envía la palabra. Y dice que envió la palabra y desde ese momento la hija del centurión fue sana. Muchas veces hemos querido que Dios entre, pero el enemigo te acusa, el enemigo te dice: tú no, acuérdate de esto, de aquello. Pero hoy te insto a que, así como Josué le dijo al pueblo de Dios cuando llegaron a la orilla del Jordán: deteneos, santificaos por 3 días, y después de que hayáis hecho eso, id en pos del arca. ¿En pos de quién estás tú en esta mañana? ¿Detrás de quién estás tú? ¿Quién es tu consejero? ¿A quién estás prestando tu oído? ¿Detrás de quién estás? ¿Detrás de la fama, del dinero, del reconocimiento, de que te alaben, de que te exalten, de que te den honra como hombre, como ministro? Si ese es el anhelo de tu corazón, déjame decirte que ya lo recibiste. Pero lo que Dios te quiere dar y me quiere dar en esta mañana es más que ese reconocimiento del hombre. Es decirte: hijo mío, en quien mi alma tiene contentamiento. Y hoy el Señor te dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué espera Jehová de ti? ¿Qué espera Jehová de mí? Dice el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8. Jehová espera hacer justicia y amar misericordia. Pero ninguno de nosotros es justo, solo Dios. A través de su sangre fuimos nosotros lavados y limpiados, y Dios nos justificó a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y somos justos por la sangre. Pero la palabra me dice que no hay justos sino uno. Si nosotros nos queremos o nos creemos justificados por obras o por conocimiento, estamos apartados de la presencia de Dios. En el libro de Proverbios me dice, Proverbios 31, preparad los jinetes, preparad los caballos, preparad los soldados para la guerra. Josué preparó sus mejores hombres, sus mejores estrategas, los hombres más fuertes, adiestrados para la batalla. Pero cuando Dios no está en ti o en mí, cuando la presencia de Dios no está en ti, cuando el propósito de Dios no está en ti o en mi vida, podemos tener todas las estrategias que el mundo nos quiera dar, pero no vamos a conseguir la victoria. Déjame decirte cuáles son los amalecitas que hoy están en tu vida. La desesperanza, el temor,
angustia, desolación, tristeza, enfermedad, pues hoy tengo una buena noticia para ti. Hoy el Señor te dice, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Si hoy levantas tus brazos a Dios y le clamas y dices como dijo el profeta, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero no es en tus fuerzas, ni en el conocimiento, ni en tu estrategia, ni en tu físico. Es en la voluntad de Dios. ¿Cuántos que están aquí en esta mañana quieren servirle a Dios en su voluntad? Pero cuando Dios te dice, haz esto o aquello, muévete, sal de tu zona de confort, de tu estabilidad, ves a las naciones, ves a tu familia. Es difícil salir de la comodidad, ¿verdad? Es difícil ir a caminar las calles con calor. Es difícil ir a una clínica, a un hospital, a una cárcel. Es difícil darle un abrazo a un habitante de calle. Es difícil, pero Dios lo hizo. Dios fue por los caminos, por las veredas. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para ti? ¿Cuál es el plan de Dios para mí? La palabra me dice en el libro de Daniel 2:22, yo conozco lo profundo, lo escondido, y revelo lo que está en tinieblas. Daniel 2:22. Pero en el libro de Isaías dice que por su llaga fuimos sanados y curados. Fuimos. Es decir, que cuando hace 2000 años esa palabra se lanzó, ni tú ni yo existíamos. Y Dios nuestro Señor llevó todas tus dolencias, tus enfermedades a la cruz del Calvario. Es decir, que todos tus pecados te son perdonados en Cristo Jesús. Y entonces, si todos tus pecados te son perdonados en Cristo Jesús, la palabra me dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces seréis salvos. Cuando Jesús le dijo allí a la mujer del flujo de sangre, cuando le dijo a los discípulos, fuerza salió de mí, ¿quién me ha tocado? Maestro, pero si hay multitudes de personas, muchos te han tocado. Y él dijo, no, alguien me ha tocado, porque fuerza salió de mí. Cuando esa mujer se sintió descubierta, por utilizar un término, Señor, yo soy. Y entonces el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? El Señor no le dijo, vete, tu fe te ha sanado. El Señor le dijo, ven paz, tu fe te ha salvado. Porque no vale de nada la salvación si no hay sanidad. Estas dos cosas van unidas, van pegadas, van tomadas de la mano, la sanidad y la salvación. La salvación es gratis. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios es, no por obras para que nadie se gloríe. No es por tus obras, no es por tus títulos. ¿Cuál es la malecita que tienes que dejar hoy? Dios le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Dios le dijo al pueblo de Dios, esa es la tierra que yo te prometí. Y el pueblo de Dios duró 40 años en el desierto. No sé cuántos años tú has pasado o yo he pasado esperando que esa palabra se cumpla en tu vida y en mi vida. Pero déjame decirte que hoy, si tú crees, la palabra me dice, al que cree todo le es posible. Si tú crees en esa palabra, en ese rema, en esa revelación, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó, y tú eres Pedro, y sobre esa palabra edificaré mi iglesia. Sobre esa revelación que le fue dada a Pedro, y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si esa palabra fue revelada en tu vida,
Si un día dijimos en nuestro corazón, Padre, yo te recibo como mi Salvador y suficiente Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida. Si esa palabra fue revelada en ti un día que hiciste una oración de fe, aceptando al Señor en tu corazón, ¿por qué esa palabra no se ha hecho rema en tu vida o en la mía? Si ese es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa premisa estamos hoy aquí. Sobre esa premisa, sobre esa estructura, sobre esa base, sobre ese fundamento. Y tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, y tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Y hoy tú y yo somos esos Pedros, somos ese Pedro. Y sobre ese fundamento, sobre la premisa de que eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, que no se quedó en una cruz, Él ha depositado en nosotros su palabra, su testimonio, su poder, su unción, a través de su Espíritu Santo que mora en ti y mora en mí. Me agrada cuando estás en mi presencia, me dijo un día Dios en el año 98. Porque cuando estás en mi presencia, yo platico contigo y tú conmigo. Levanta tu mano, y esa palabra que Dios me dio a mí hace muchos años, hoy te la quiero compartir. Levanta tu mano derecha y hoy Dios te dice, amigo, amiga que me escuchas, ministro del Evangelio, pastor, profeta, evangelista, líder, a un hermano que me escuchas, que estás creciendo en la palabra. Hoy Dios te dice, levanta tu mano derecha. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú levantes tu mano derecha, yo daré mi autoridad. Hoy te doy mi autoridad. Cuando tú levantes tu mano derecha, darás testimonio de mi poder. En mi nombre echarás fuera demonios. Orarás por los enfermos y los enfermos sanarán. Orarás por sanidad. Orarás por liberación. Orarás por enfermedades en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Pero para que eso suceda, debemos renunciar a esos amalecitas. Debemos levantar nuestros brazos porque aún como ministros nos cansamos. Y yo en esta mañana levanto mis brazos al cielo y te pido que hagas lo mismo y le digas, Señor, heme aquí, envíame a mí. Padre amado, Padre de misericordia, heme aquí, envíame a mí. Y hoy el Señor te dice, si te quedaste sin trabajo, eso no es el final. Si hoy tienes una enfermedad, ese no es el final. Si estás pasando por una angustia, por una prueba, ese no es el final. Porque por un breve momento aparté mi rostro de ti, pero hoy te recojo con misericordia. Hoy el Señor te dice, yo te sané, yo quité tu enfermedad, yo quité tu angustia. Yo llevé ese problema económico a la cruz. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré y milagros recibiré y sé que transformado yo seré. En esta mañana, mi hermano, con tu fe, activa tu fe, activa los dones, activa la palabra en tu vida. Que la palabra de Dios se haga rema en tu vida, en la mía. Cuando la palabra de Dios se active en tu vida y en mi vida. Cuando levantes tus brazos, así como hacían con Moisés. Cuando levantaban los brazos de Moisés, el pueblo de Dios prevalecía. A ti, amigo ministro que me escuchas,
que has querido salir del ministerio, que estás cansado porque te han juzgado, porque te han señalado. En el libro de Números la palabra me enseña, Números 17, me dice la palabra, que el sacerdote pidió una vara por cada jefe de casa, y cada jefe de casa presentó las varas en el altar. Y dice la palabra en Números 17, y aconteció que al día siguiente, es decir, ese ministro de Dios, ese pastor, ese profeta, ese apóstol, ese intercesor, ese líder, ese hermano, tu hermano, amigo que me escuchas, dice la palabra que aconteció que al día siguiente debemos estar en la presencia de Dios intercediendo de continuo. Dice que la vara de Aarón de la casa de Leví, habían 4 características y esa palabra me fascina. Había florecido, producido renuevos, había producido almendros y había reverdecido. La vara de Aarón, la vara significa rectitud, autoridad. La vara significa comunión. La vara es la comunicación de nosotros, nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Es la línea directa, es el teléfono directo con Dios. Jeremías 33, clama a mí, yo te responderé. La vara simbolizaba plenitud. Entonces me dice allí Número 17, la vara de Aarón, la vara es tu vida y es mi vida. Había reverdecido. El reverdecer es la gracia de Dios. Había florecido. Un cristiano, una persona sin gracia, es una desgracia. Pero un árbol, por torcido que esté, cuando está florecido, hay vida, hay alegría, hay esperanza, hay promesa. La vara de Aarón de la casa de Leví había florecido. ¿Quieres florecer? ¿Quieres que Dios te florezca hoy en esta mañana? Preséntate delante de Dios como obrero aprobado. Cuando tú florezcas, de ti va a desaparecer toda desesperanza. La vara de Aarón había florecido, había producido frutos. La almendra es un fruto. ¿Estás produciendo frutos para el Señor? Pero ese fruto tiene una característica. La almendra produce un aceite. Y ese aceite es tipología del Espíritu Santo en ti y en mí. Si tú no has florecido, si tú no has dado fruto, si la presencia del Espíritu Santo no está en ti, entonces no vas a producir relevos. Entonces no vas a germinar. Entonces la semilla que hay en ti se va a secar. Pero en esta mañana yo te digo, ¿quieres producir frutos? ¿Quieres dar renuevos? ¿Quieres que ese legado que Dios depositó en ti o en mí pase a las siguientes generaciones, a tus hijos, a tus nietos, a esta generación milenial que se está consumiendo en las redes sociales, donde no hay interacción? ¿Quieres ser esa vara que Dios use en rectitud? Como le dijo Josué al pueblo, santifícate, límpiate y después ve en pos de mí, en pos de las generaciones. Y la palabra de Josué me dice que cuando los hombres que cargaban el arca tocaron el río se secó y los hombres pasaron en seco. Y dice que permanecieron en la mitad del río hasta que todo el pueblo pasó. Pero Josué pidió que se levantaran 12 piedras del fondo del río para construir un altar al otro lado del Jordán. Un altar conmemorativo para que las siguientes generaciones, y me dice la palabra en el libro de Josué capítulo 4, versos 6 en adelante, que ese altar permanece hasta el día de hoy como testimonio para las generaciones. Pero también me enseña la palabra que Josué construyó un altar en el medio del río
donde los pies de los que cargaban el arca estaban. Pero cuando el río volvió a su cauce, ese altar no se vio. Es fácil, amigo, hermano, que me escuchas, dar gracias a Dios cuando ya pasaste el río, cuando ya pasaste la dificultad, en el altar donde todo mundo te ve, donde esperas el reconocimiento, el aplauso, la palmadita en el hombro. Pero es muy difícil dar gracias a Dios en el altar que quedó en medio del río. En medio del río, el río simboliza el llanto, la dificultad, la opresión, la angustia. Es muy difícil levantar un altar a Dios en medio de la prueba, de la enfermedad, de la lucha, de la angustia, en medio de la tristeza, de la soledad. Si tú como yo hoy, estás pasando por un proceso, pero hoy levantas tus brazos como yo los he levantado en estos días, pidiendo a Dios misericordia, vas a pasar en seco el Jordán y vas a poder dar testimonio, porque déjame decirte que este tiempo es un breve tiempo. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Un breve tiempo, ¿cuántos lo creen? Un breve tiempo. Porque déjame decirte que así como Dios le dijo al pueblo de Israel cuando los egipcios quedaron en el mar, esos egipcios que vistes hoy, nunca más los volverás a ver. Así como le dijo al pueblo de Dios en el río Jordán, no vas a ver más, vas a entrar a la tierra prometida. Así como Dios te dice hoy, esos amalecitas que durante tiempo te han señalado y te han juzgado, te han cuestionado, si hoy tú los crees, no van a estar más. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo, yo lo confieso, yo lo decreto y lo establezco en mi vida y en tu vida que me escuchas. En tu vida que me escuchas. En la vida de cada una de las personas que escucha esta mañana este mensaje. Nunca más los amalecitas estarán en tu vida. Porque por un tiempo Dios se apartó de ti. Pero hoy Dios te dice, hoy te recojo con lazos de misericordia, de amor. Solamente Dios quiere dos cosas de ti. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y amar justicia y hacer misericordia. Y hoy el Señor te dice, mira que he quitado de ti tu pecado y he colocado sobre ti, sobre tu cabeza, una mitra que simboliza mi autoridad. Y el ángel de Jehová ha colocado sobre tu vida unas vestiduras blancas. No te apartes del Señor. No te apartes de Dios. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Y milagros recibiré. Y sé que transformado yo seré. Gracias, Padre, por esta tu palabra que salió de un Dios especial para ser depositada en corazones especiales y que ella cumple el propósito, la metamorfosis por la cual tú la has enviado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y tú, amigo que me escuchas, si nunca has hecho una oración recibiendo a Dios en tu corazón, hoy yo quiero que hagas esta oración conmigo. Repite conmigo, cierra allí tus ojos. Y si tú, hermano que me escuchas, ministro que me escuchas, por algún momento te has apartado de Dios, también haz esta oración conmigo, reconcíliate. Señor Jesucristo, en esta hora, yo te recibo como mi Dios y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Límpiame de todos mis pecados. No permitas que yo me aparte de ti, ahora y siempre. Amén. Y termino con esta oración. Padre amado, Padre de misericordia, Dios de todo consuelo, en esta hora, en esta mañana, me presento delante de ti y levanto mis brazos y te pido tu amor y tu misericordia.
Oh Padre amado, yo he creído en ti y aquí vengo dispuesto a entregarme. Hoy me desposo contigo, Padre amado. Sé tú mi guía. Sé tú mi todo, mi Dios. Porque apartado de ti nada puedo hacer. Hoy en esta hora, en tu nombre, envío palabra de sanidad sobre la vida de cada uno de mis hermanos, ministros, profetas, pastores, evangelistas, salmistas y cada persona que hoy escucha este video. Cada persona que está allí detrás de esta cámara. A ti te digo, hay tiempos y tiempo y la mitad de un tiempo, y hay un tiempo que está por cumplirse. Si tú lo crees, di un amén. Amén. Gracias, Padre amado, porque yo creo y confío en tu palabra, porque tú un día me dijiste, yo te llevaré. Hoy lo creo, Señor. Hoy lo creo, y así como Moisés, en este tiempo, yo quiero honrarte y servirte, Padre. Confío en ti, me deposito en ti y en tu voluntad. Gracias, Padre amado. Gracias por cada uno de mis hermanos, ministros, pastores, profetas, por cada amigo, por cada familiar, por cada persona que también como yo se han sentido tristes, desolados, cansados. Este tiempo de reconciliación, este es un tiempo de nuevos comienzos, este es un tiempo de una nueva cosecha, este es un tiempo de una nueva sementera, este es un tiempo de cánticos de alabanza, este es un tiempo de restitución, este es un tiempo en el que Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios les bendiga grandemente. Su amigo pastor Juan Carlos Muriel. Dios les guarde en esta hora. Bendiciones.